gracias por estar aquí. Creo que el tema es taquillero, se ha vendido la boletería. Eso, digamos que es muy satisfactorio. Y tal vez lo que quisiera decir para el inicio es que yo estoy trabajando en esta época con una alianza de ONGs por el acceso a los medicamentos que agrupa organizaciones locales en Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, en fin, varios países de América Latina, Nicaragua en Centroamérica, que es la que ven ustedes al Centro Acción Internacional para la Salud, que ha hecho una alianza con organizaciones en la Unión Europea, en Estados Unidos y en algunas otras latitudes, porque todos estamos empezando a tener problemas muy serios de acceso, especialmente en relación con los tratados de libre comercio, que ustedes ya disfrutan o sufren en el CAFTA y que tiene muy serias implicaciones en el precio de los medicamentos, que es al final el principal determinante de que se tenga acceso a medicamentos. Eso quiere decir que yo no tengo una postura académica, no tengo una postura equilibrada, una postura imparcial. Tengo que dejar perfectamente claro de inicio que no me gustan las patentes. Me parece que en medicamentos las patentes nunca debieron haberse concedido. No me gustan las marcas registradas. Al doctor Cáceres le toca registrar las marcas, le toca registrar las patentes, pero parecen representar una serie de problemas que hacen que, al menos, permítanme decirles que me resultan muy antipáticas, especialmente si uno puede observar que con alguna frecuencia hay personas concretas de carne y hueso que están sufriendo innecesariamente o que están muriendo innecesaria e inaceptablemente, porque tenemos un acuerdo internacional de comercio que protege mejor los derechos de industrias que los derechos de los ciudadanos. Y hay una contradicción entre los derechos de los seres humanos y los derechos de propiedad, que además no están en el mismo nivel. Eso hace que lo que yo les voy a decir, por supuesto, tenga un sesgo que lo confieso abiertamente y del cual, por lo demás, algún orgullo nos cabe. Eso hace que lo que voy a plantear, por ese sesgo, tenga un cierto carácter extremo, y además tiene sentido hacerlo de esa manera, porque yo no les pido que me crean. Esto no es un asunto de fe. Yo creo que lo que puedo hacer en una conversación como esta es hacer unos planteamientos de las cosas que hemos ido averiguando, de la forma en que se han ido posicionando conceptos, se han ido posicionando campañas, se han ido posicionando mentiras para favorecer ciertos intereses económicos en detrimento de la salud de la población. Yo les cuento las historias que hemos ido conociendo en este trabajo en la Alianza, y lo único que espero no es ni que ustedes me crean ni que estén de acuerdo. La intención es que ustedes reflexionen sobre estas historias. Ustedes conocen algunas, ustedes conocen otras, y por supuesto, esta es una industria, lo decía el director de medicamentos, que hace un enorme esfuerzo de posicionar conceptos. Y yo lo que más quisiera es que ustedes se pregunten hasta dónde están creyendo en unos conceptos que se posicionan publicitariamente y hasta dónde esos conceptos tienen una base técnica, tienen una base económica y tienen una base real.
y que reflexionen sobre eso, que ya tendrán oportunidad de tratar de hacer cosas al respecto. Y voy a empezar a hablar de la bioequivalencia con una imagen que pretende sugerir que la bioequivalencia no tiene por qué ser una cosa estrictamente técnica, ni además terriblemente cansona, que puede tener su lado estético. La imagen de dos cosas que se parecen, así sean completamente distintas. Que eso algo tiene que ver con una versión estética de la bioequivalencia. Y me gustaría empezar por el planteamiento que la industria que vende productos de marca, productos mal llamados innovadores, mal llamados originales, y que me gustaría sugerirles que los llamen de ahora en adelante pioneros. Pionero es el primero que llegó, y eso a nadie se le puede negar si llegó primero. Eso en la oficina de registro lo tienen perfectamente claro. Si es innovador o si es original es un término que tiene otro tipo de pretensiones que son materia de muchos debates, especialmente por la crisis de innovación que tenemos hoy en el mundo. Y digamos que hay una campaña internacional para sugerir que los verdaderos genéricos, que hay genéricos buenos y hay genéricos malos. Los genéricos buenos son los que entran al mercado después de que se vence una patente y que presentan pruebas de bioequivalencia que garantizan que la calidad sea la misma. Los que no presentan pruebas de bioequivalencia son copias. Al menos es una de las versiones de la campaña. Y son productos de cuya calidad nadie responde. Eso, bueno, voy a presentarles algunos argumentos por los cuales, a nuestro criterio, es un planteamiento perfectamente falso. Lo primero, en Estados Unidos, por supuesto, nadie puede comercializar un genérico hasta después de que se venza la patente. Pero yo creo que ustedes han oído hablar de genéricos en El Salvador. Y que yo sepa, en El Salvador todavía no se ha vencido ninguna patente. La primera patente en El Salvador se debió expedir en el 96 o 97, después de que El Salvador se obligó a otorgar patentes por 20 años, después del ADPIC y antes del CAFTA. O sea que la primera patente expirará en el 2016. O sea que en El Salvador no puede haber genéricos, no hay genéricos, o por lo menos no son buenos, o estamos importando una definición de medicamento genérico de una realidad que no tiene nada que ver con la nuestra. Y esto es exactamente igual en todos los países que no concedían patentes para medicamentos antes del 95, fecha en la cual suscribimos el ADPIC, que es el acuerdo relacionado con el ingreso a la Organización Mundial del Comercio. Y ahí hago un paréntesis, porque por supuesto patentes a medicamentos no se conceden desde el principio de la historia. Medicamentos tenemos desde hace, industrialmente producidos desde hace 100 años, no más. Pero patentes en nuestros países desde el 95. Y por una imposición, una obligación para poder ingresar a la Organización Mundial del Comercio. Antes, muchos países en desarrollo consideraron que patentar un medicamento que podría tener la facultad de salvar la vida de alguien o de aliviar un dolor, no podían ser patentados y era considerado inmoral. Y eso está escrito. Hoy por hoy se entiende que las patentes constituyen una obligación a la que hay que suscribirse para poder participar del comercio internacional, y está claro que triunfaron los conceptos del comercio sobre los conceptos de salud. Yo no creo que eso signifique que haya dejado de ser inmoral.
hay cosas que el comercio impone, aunque sean inmorales. Hay muchas. Yo no sé si ustedes conocen un poco las situaciones de pobreza en países africanos o las situaciones de pobreza en nuestros países, que son cosas que tienen explicaciones comerciales, pero que siguen siendo inmorales. Hay una fase, una cara, una faceta de esta campaña de descrédito de los genéricos que se esfuerza por generar una asociación, una confusión en los médicos, en los pacientes, en la población en general, e incluso en el sector académico, entre medicamento genérico y medicamento falsificado. Y una vez por año ustedes seguramente que habrán visto en los periódicos y habrán visto en la televisión, y se hace de manera sistemática, por lo menos una vez por año, una campaña para decir que hasta la mitad de los medicamentos que circulan en El Salvador son falsos. ¿Cuántas veces han visto esa campaña? En Colombia la estamos teniendo 2 veces por año y se utiliza una imagen de un fabricante de polvo de ladrillo que estafa a la gente vendiendo un medicamento totalmente falsificado, pero se sugiere que ese es el problema de tener genéricos, porque si el mercado fuera un mercado serio, solamente tendríamos productos de marca, y esos productos de marca que sí son confiables son los que deberían dominar totalmente el mercado. Pero si uno se pone a tener genéricos, pues fácilmente también va a tener falsificados. Y esa confusión, bueno, ha permitido cosas como, por ejemplo, que autoridades de aduana en puertos de la Unión Europea, en aeropuertos de la Unión Europea, decomisen medicamentos genéricos por sospecha de que puedan ser falsificados o por sospecha de infracción de marcas. Decomisan medicamentos en tránsito. Eso más o menos significaría que a ustedes les toca pedir visa de tránsito para pasar por Europa, para otra parte, o por Estados Unidos para ir a Europa. Bueno, palabra más, palabra menos, en Europa le pusieron visa de tránsito a los medicamentos que venían de la India para América Latina. Eso es una cosa absurda en términos comerciales, es inaceptable, pero pasó 20 veces, 25 veces con medicamentos genéricos, incluyendo antirretrovirales. Esto es una campaña, es una cosa internacional, debidamente orquestada, en la que se genera esta confusión que hace pensar al ciudadano del común y sobre todo al médico que esos genéricos que valen 10 veces menos que el pionero, por algo valen tan poquito. Y es muy interesante, es muy hábil, es muy inteligente el mecanismo por el cual le hacen a uno creer que la culpa es del que vende barato, cuando uno debería preguntar, pero ¿y este por qué me vende tan caro? La culpa está en el que vende caro, pero no, la comparación funciona es al contrario, porque tiene inversiones en marketing. Eso me permite ya con estas afirmaciones hacer la afirmación con la cual digamos que quisiera hacer el planteamiento de la opinión que tenemos en estas organizaciones sobre las pruebas de bioequivalencia y el tema de la bioequivalencia. Y ahí está, las pruebas de bioequivalencia. Esta no es una afirmación política, esta es una afirmación científica. Las pruebas de bioequivalencia no son pruebas de calidad. 2 medicamentos que sean bioequivalentes no me están diciendo nada de la calidad de ninguno de los dos. La calidad, eso los farmacéuticos felizmente lo tienen muy claro, pero después de los farmacéuticos casi nadie, y particularmente los médicos de estos temas, sabemos muy poco en Colombia, en El Salvador, en Estados Unidos y en Alemania.
es una cosa un poco dramática porque se toman decisiones sobre asuntos muy delicados sin un conocimiento profundo. Las pruebas de bioequivalencia no son pruebas de calidad de ninguno de los dos productos. Yo puedo tener dos productos que no tienen suficiente principio activo, pero que tienen curvas de distribución similares. Es decir, son bioequivalentes. Ambos son de mala calidad, pero son bioequivalentes. Y eso es perfectamente posible porque no son pruebas de calidad. Espérate un segundo, porque la segunda afirmación es que las pruebas de bioequivalencia, especialmente las pruebas hechas in vivo, están siendo utilizadas como un mecanismo de incrementar el costo de ingreso de un genérico al mercado. Es decir, es un obstáculo al ingreso de competidores que hace encarecer el ingreso del competidor, retrasar el ingreso del competidor y subir el precio. Y eso me permite, al que está haciendo la campaña, me permite a mí como vendedor de productos pioneros poner precios más altos, tener precios más altos por más tiempo y buscar mecanismos para desacreditar a mis competidores, para mantener el precio alto y aún así ganar compradores. Estas dos son afirmaciones, yo creo que un poco agresivas, son afirmaciones un poco duras, que sugieren que estos personajes de manera deliberada están tergiversando la ciencia y están convirtiendo en marketing argumentos científicos y están abusando de la población, están abusando de los ministerios de salud y están abusando de los reguladores y de los que hacen las leyes y las reglamentaciones. Y digamos que es un juicio en alguna medida en contra de los líderes de estas industrias multinacionales, que son las que lideran este tipo de afirmaciones. Y yo creo que podemos decir que tenemos suficientes evidencias, les voy a mostrar solamente algunas, de que efectivamente esta es una industria que ha demostrado ser capaz de hacer cosas como tergiversar, como mentir, como, bueno, lo que ustedes ven allí. Este es el resumen de una investigación que hizo el Departamento de Comercio, no los de las ONGs radicales que hay por ahí, el Departamento de Comercio de la Unión Europea, investigando lo que había sucedido entre el 2000 y el 2007 en el mercado farmacéutico de la Unión Europea. En la Unión Europea observaron que, en resumen, los europeos habían pagado un exceso de 3.000 millones de euros. 3.000 millones de euros es una platica. Con 3.000 millones de euros se hace más de una cosita en salud. 3.000 millones de euros de gasto excesivo por prácticas de la industria farmacéutica como las que ustedes ven allí. Usar las patentes para bloquear el ingreso al mercado de competidores y para bloquear que competidores pudieran hacer investigación en una cosa que se ha llamado de múltiples maneras, pero que es crear marañas de patentes para defender determinados productos. Un solo medicamento es el ejemplo más llamativo, tenía más de 1.000 patentes en la Unión Europea con el objeto, 1.000 patentes que hay que pagar, solamente tienen por objeto bloquear, no tienen un objetivo de proteger nada. El incremento en el número de litigios, que son las demandas que ponen los innovadores, los originales o los de los productos pioneros contra los fabricantes de genéricos, que en Europa se habían incrementado no en un 20 o en un 40%, sino en 4 veces, lo que matemáticamente
significa el 500%, se multiplicaron por 4. Pero la que más llamó la atención, que no la tengo aquí, pero que se las cuento, es que se detectaron y se pudieron comprobar pagos de las industrias multinacionales a los fabricantes de genéricos para que retrasaran el ingreso de los genéricos. Eso en países de mercado es un delito y eso no se hace. Eso en nuestros países se llama cartelización y lo tenemos en las drogas ilegales, pero por lo que ustedes pueden ver en Europa lo tienen con las drogas legales. Esto pasó en Europa, adelante. Y es el tipo de cosas que lo hacen a uno pensar que es perfectamente razonable que la industria esté tomando actitudes que solamente tienen por objeto proteger ganancias. Esta es otra historia que lo hace a uno pensar que tenemos un problema serio con estas industrias y que serían capaces de hacer casi cualquier cosa por mejorar sus ventas. Glaxo pagó $3.000 millones de multa el año pasado, en 2012. Esa es otra platica. Esta es en dólares. 3.000 millones de multa por haber hecho una que otra, digamos que, infracción. La que más me llama la atención es una aceptación de estar sobornando médicos para que receten sus productos. Una de las formas de soborno es sugerir que los productos genéricos no son de la misma calidad. Esto de las multas sigue. Bueno, según un trabajo hecho por Public Citizen, en Estados Unidos no son para nada una excepción. En Estados Unidos se llegaron a pagar en los últimos 15 años, si no estoy mal, algo como $18.000 millones en multas por promoción para indicaciones no autorizadas, por sobornos a los médicos, por exageración de beneficios, por ocultar efectos secundarios, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso por inventar enfermedades, aunque me hicieron una corrección alguna vez, por inventar enfermedades a nadie lo han multado. Se inventan enfermedades, por supuesto. Hay una empresa en Estados Unidos de publicidad que se precia de ser capaz de fabricar enfermedades. En su propaganda dice que ha fabricado 3 enfermedades, que por eso ha recibido premios internacionales de marketing. De eso estamos hablando. Existe un video que encuentran ustedes en YouTube que se llama El marketing de la locura. Se lo recomiendo para aquellos que tomen o antidepresivos o estimulantes o cosas por el estilo, y que es otro de los problemas que tenemos con esta industria. Y el famosísimo caso del Rofecoxib, en el que lo que quedó claro es que una empresa farmacéutica con nombre propio tomó la decisión de ignorar efectos secundarios potencialmente mortales y poner un producto en el mercado a pesar de conocer esos riesgos de manera deliberada y confiar en que nadie se iba a dar cuenta y enfrentar la tragedia de que alguien se dio cuenta y estar pagando indemnizaciones del orden de 300, 400 millones de dólares a los familiares de los que se murieron por haber consumido un medicamento cuyos efectos secundarios fueron deliberada y conscientemente ocultados. Entonces, cuando a uno le dicen los colegas, pero ¿usted cree que estos amigos nuestros de la industria farmacéutica son capaces de mentir con esta historia de la bioequivalencia? Uno dice, bueno, con todo esto que han hecho, yo creo que pueden hacer eso y cualquier otra cosa. Y lo hacen. La última, que no se ve muy bien, pero es un poco un recuento de
unas pocas, hay muchas más. En alguna ocasión hicimos una contabilidad y son más de 20 películas más o menos exitosas, todas son de suspenso, sobre temas que tienen relación directa con lo que pasa en la industria farmacéutica. Y casi todos, si no todos, tienen como argumento de fondo la falsificación, la manipulación o el ocultamiento de los resultados de los estudios clínicos. Ese es el argumento fundamental del jardinero fiel y por supuesto el argumento del fugitivo. Así que si ustedes quieren tener un fin de semana de cine, les puedo recomendar esas dos, o les puedo recomendar la otra que es El amor y otras adicciones, y hay algo así como 25 películas en las cuales ese argumento es el argumento central. El libro del jardinero fiel empieza con una frase de Julio Verne, si mi memoria no falla, que palabra más, palabra menos, dice que la realidad siempre superará la ficción. Y la última noticia, o más bien un argumento adicional para mirar la forma en que muchos temas son tergiversados, pero esta sí se refiere estrictamente a bioequivalencia, es la forma en que el gobierno de los Estados Unidos, a través de lo que se conoce como la sección 301, el representante comercial, el USTR, el representante de comercio del presidente de los Estados Unidos, que es una figura un tanto odiosa, la tal sección 301 de la ley de comercio. Es un mecanismo por el cual el Departamento de Comercio de los Estados Unidos califica la forma en que países socios comerciales protegen las inversiones de las empresas de los Estados Unidos, incluyendo las empresas intensivas en propiedad intelectual, que para ellos es una inversión. Estoy hablando de la industria del cine, de los discos, de la música, y estamos hablando de la industria farmacéutica, que son las industrias que más han presionado los tratados de libre comercio. Y en esta sección se hace una evaluación de lo que están haciendo determinados países que, a juicio de los Estados Unidos, del Departamento de Comercio, no están protegiendo adecuadamente las inversiones de las empresas norteamericanas. Y entonces, no sé si a El Salvador en alguna ocasión lo hayan sancionado utilizando este mecanismo de presión. A Colombia la estuvieron presionando mucho tiempo por no proteger adecuadamente los datos de prueba, y la forma en que funciona esto es que te colocan en una lista, la lista de países de observación especial, la watch list, y la lista de observación prioritaria, y eso puede terminar en sanciones comerciales. Bueno, nos sorprendimos durante el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de encontrar que el Departamento de Comercio considera que un país como Argentina no exige pruebas de bioequivalencia a los medicamentos genéricos, y que eso, en opinión del Departamento de Comercio, no protege adecuadamente las inversiones de los laboratorios norteamericanos. Es decir, para el Departamento de Comercio está perfectamente claro que la bioequivalencia no le importa si es una prueba de calidad o es una prueba de cualquier otra cosa. Es un obstáculo al comercio que se utiliza para impedir el ingreso de competidores, y que Argentina no protege a los Estados Unidos y a sus empresas con la bioequivalencia como obstáculo al comercio. Esto no es, esto es tomado del documento de la sección 301 del año 2009, que originalmente está en inglés y que esta es una traducción no oficial,
es lo que allí quedó descrito con respecto a Argentina, y que lo tenemos en la siguiente para Chile y también para Argentina otra vez, para Chile y para algún otro país, pero por supuesto ha aparecido en varios años en esta sección 301. El Departamento de Comercio tiene perfectamente claro que esta es una herramienta de protección de intereses comerciales. Ahí está Chile y ahí está México, con el texto que aparece en este documento, que además permanece históricamente en la página web de la USTR y que ustedes pueden ir a consultar, porque mi intención no es que me crean, sino que queden preocupados y vayan a mirar. Y apareció varias veces, varios años, la crítica a los países que no tienen pruebas de bioequivalencia. Entonces creo que hasta ahora, adelante, lo que yo he hecho es mostrar una serie de argumentos por los cuales esta discusión de bioequivalencia la tenemos que mirar con mucho juicio, con mucho cuidado y con mucha prevención, porque son muchos más los intereses comerciales que hay detrás que los tengo. Pero me parece que lo razonable, la obligación que tengo, es hablar un poquito de qué es bioequivalencia. Y eso es lo que tengo que decir. Las pruebas de bioequivalencia, o más bien el concepto de bioequivalencia, es un concepto que hace referencia a si dos productos diseñados para ser absorbidos, diseñados para ser tomados por vía oral y ser absorbidos, dos productos de fuente distinta, de distinto fabricante, tienen curvas similares, no idénticas, de absorción, distribución y excreción, curvas de biodisponibilidad. ¿Qué tan similares? Eso es materia de debates entre los técnicos, pero quedémonos con esa noción. Se trata de verificar que las dos curvas sean similares. Dos productos entonces tienen biodisponibilidad similar, comparable. Esos dos productos pueden ser considerados bioequivalentes. Eso de entrada le hace a uno varios planteamientos con los que en discusiones con los médicos sufrimos mucho, porque por ejemplo la mayor parte de los médicos no saben y se sorprenden un poco cuando se les explica, se les cuenta, cuando los farmacéuticos les cuentan que los medicamentos inyectables pues son bioequivalentes per se, no hay manera de hacer una prueba de bioequivalencia, no son productos absorbidos, o que los productos dermatológicos, o que los productos que se utilizan para no ser absorbidos no requieren pruebas de bioequivalencia, no es aplicable el concepto de bioequivalencia. Por ejemplo, algunos antiparasitarios que tienen acción luminal, hablar de que son bioequivalentes es un poco una broma de carácter técnico. Y ¿cómo se puede establecer la bioequivalencia, la biodisponibilidad comparable entre dos productos? Hay dos maneras de hacerlo. Una, pruebas in vitro, que digamos que se ha podido establecer una correlación entre la prueba in vitro y pruebas in vivo, y que le dan a uno razonable confianza de que los productos sean bioequivalentes. Y las pruebas in vivo, las pruebas clínicas, las pruebas de bioequivalencia en voluntarios sanos son pruebas clínicas. Estas son las pruebas. Estas pruebas son las que
establecen en un grupo de voluntarios sanos si las curvas de absorción son comparables. Estas pruebas tienen un problema, lo que con alguna elegancia se ha convenido en llamar un sacrificio ético, que a mí no me acaba de dejar satisfecho esta historia del sacrificio ético, porque después de la Segunda Guerra Mundial y a partir de la Declaración de Helsinki, los humanos nos pusimos de acuerdo en que no íbamos a permitir que se sometiera a un estudio con seres humanos cualquier producto para fines que no fueran distintos a producir beneficio y producir conocimiento. Les dejo la inquietud de si las pruebas de bioequivalencia en voluntarios sanos producen conocimiento o producen beneficios. Hay ahí un sacrificio ético, que esta es una industria dispuesta a hacer sacrificios éticos, sobre todo si los sacrificios no los tienen que hacer ellos. Pero todavía de lo que se trata es de tomar un grupo de voluntarios, toman versiones de los dos medicamentos para los cuales se quiere hacer la comparación, se les hace medición de la cantidad que se absorbe, la velocidad que se absorbe, se hacen las curvas, se hacen las superposiciones y se establece si son bioequivalentes o no. Y lo que hemos podido saber a lo largo del tiempo es que estas pruebas de bioequivalencia tendrían algún sentido cuando la diferencia de las curvas puede tener algún significado clínico, algún significado terapéutico. Por decir alguna cosa, hay anticoagulantes o inmunosupresores o anticonvulsivantes. La experiencia ha sugerido que si las curvas no tienen un movimiento más o menos bien determinado, esos productos podrían tener problemas, y sobre todo utilizar un producto de un fabricante y cambiar por otro producto de otro fabricante podría generar que un paciente o tuviera un problema de toxicidad o tuviera un problema de falla terapéutica, ausencia de eficacia. Eso es lo que se conoce como la ventana terapéutica estrecha. Hay una ventana terapéutica en todos los productos, que aquí lo que ustedes ven es que por encima de la línea roja se tiene el nivel tóxico y por debajo de la línea verde ya no se tiene efecto terapéutico. Nivel terapéutico, ventana terapéutica. Y hay una serie de productos cuya ventana terapéutica empieza por debajo del nivel del mar, aquí, y termina más o menos a 3.500 metros de altura. Son la mayoría de los medicamentos, particularmente los antiinfecciosos, antivirales, antirretrovirales, antiparasitarios, antibióticos. En general son productos en los cuales la ventana terapéutica empieza muy abajo y termina muy arriba, y esto no afecta en medida realmente importante su eficacia y la posibilidad de cambiar de uno al otro. Esto en productos de uso, digamos que relativamente prolongados, porque se imaginan ustedes que si yo me tomo un analgésico que tiene la curva que ustedes ven allí, o me tomo un analgésico que tiene la curva corrida un par de metros para este lado, pues me voy a demorar un poquito más en tener el efecto terapéutico. Pero en el caso de un analgésico me da igual que el efecto se inicie más pronto, que se demore, en fin. La curva de absorción no tiene relevancia y puedo pasar de uno al otro, y la discusión de bioequivalencia en analgésicos, por ejemplo, es perfectamente fuera de lugar. Pero en productos de uso crónico con ventana terapéutica estrecha, sí tiene sentido que yo me asegure y que la autoridad sanitaria se asegure
que si alguien quiere vender un anticonvulsivante genérico, un antiagregario, un anticoagulante o un inmunosupresor o algunos otros productos de ventana terapéutica estrecha, me demuestre que sus curvas de absorción se mueven razonablemente dentro de la ventana terapéutica. Y muchos países, creo que eso está en la siguiente, han tomado la decisión de utilizar un enfoque de riesgo. En aquellos productos de ventana terapéutica estrecha, voy a pedir una prueba de bioequivalencia por una sola vez para el registro sanitario, solamente a fabricantes que cumplan buenas prácticas de manufactura, porque bioequivalencia donde no hay buenas prácticas de manufactura es otro chiste, es otra broma, y yo no puedo garantizar que siempre se produce el mismo medicamento de la misma manera para que haga bioequivalencia. Es preferible dedicarse a la confección de ponqués o cosas por el estilo que permiten ciertas variaciones con tranquilidad. Esa, digamos que es una postura que lideró por mucho Argentina, en alguna época Colombia y algunos otros países, y que cogió alguna fuerza en el seno de la Conferencia Panamericana de Armonización. Pero hay una tendencia, que es la tendencia de los Estados Unidos, de la Unión Europea, y que en alguna medida la cogieron países como Panamá, con mucho entusiasmo, México, con el mismo entusiasmo, y yo creo que en alguna medida en el resto de países centroamericanos ha habido un poco un jalón hacia la postura de que bioequivalencia para todos los genéricos. Un genérico que no sea bioequivalente no es intercambiable, no es de buena calidad y no debería ingresar al mercado. Que, pues yo creo que a estas alturas puedo decir con toda tranquilidad que es el resultado de la capacidad de influencia de una industria farmacéutica muy hábil en el marketing para determinar las decisiones de gobierno y para determinar las decisiones de las autoridades. Y creo que ahí termina la bioequivalencia. Los dejo con el Cristo del Corcovado, que siempre será una muy buena imagen para reflexionar. Muchas gracias.